cambio climático afecta a las plantas como organismos, produce cambios en su etapa fenológica y uno de los efectos del cambio climático es el aumento de la temperatura, como se puede medir en una de estas estaciones que ya son más sofisticados hoy en día y pues ya en muchos campos agrícolas lo usan para tomar decisiones rápidas y tener más preciso las condiciones de clima en un determinado zona ambiente. Aquí tenemos una estación donde tomamos la precipitación de la lluvia del día, mes o el año, como se quiera medir. Nos mide la velocidad del viento, la dirección del viento y obviamente la temperatura. Son los factores que influyen principalmente en el cambio climático y en el cambio del organismo de las plantas. Aparte de los efectos del cambio climático por el exceso de lluvias, también existe la degradación de suelos, o en este caso le podemos llamar erosión de suelo. En los puntos más altos de este sector, obviamente el agua tuvo escorrentía, pero esta parte fue tan baja donde ya no tuvo escorrentía y por supuesto que el suelo también se sobresaturó. Vemos aquí que este campo recientemente fue mecanizado. Después de esta mecanización le correspondía colocarle el nylon mulch y la cinta de riego, pero más sin embargo, como consecuencia de las lluvias, tenemos que volver a hacer la labor para hacerla bien hecha. Aquí nos encontramos en un campo que el suelo dominante aquí es el suelo arcilloso. Como podemos ver, hay sobresaturación de humedad y los suelos ya están muy agrietados. Entonces esto también complica hacer un manejo agronómico y el manejo de suelo para el tipo de cultivo que producimos aquí en la finca, que es el ejote francés. No solo pues que ayuda a, pues en algunos casos, la retención de humedad, pues también como consecuencia de la retención de humedad favorece el desarrollo de ciertos hongos. Nos encontramos en una finca que se dedica a producir ejote francés y camote. En esta parcela nos encontramos una siembra justo de ejote francés. Como podemos observar aquí, parte del efecto negativo del cambio climático es el exceso de lluvias que se da y sobresaturación del suelo. Entonces aquí ya vemos suelos bastante saturados, lo que complica no solo la operación de siembras de la semilla de este cultivo, sino que también como consecuencias puede ver que por exceso de humedad fácilmente se pueden enfermar las plantas. Primero que la semilla se puede pudrir, ¿verdad? Después se puede dar problemas en los tallos por Fusarium, Sclerotinia, Phytium, que son las principales enfermedades que le afectan a este cultivo a nivel de suelo. Pues aquí tenemos un poco de suelo, como podemos observar, está muy saturado, se sobrepasa de humedad de la capacidad de campo que debería de haber. Entonces, pues a mayor temperatura después de esta llovizna que hubo y por el tipo de suelo que es, lo que hace el suelo es formar grietas o se forman pelotas muy duras, por lo que a veces afecta la germinación de la semilla, porque parte del efecto negativo del cambio climático en las plantas es generar el estrés abiótico. Como nos podemos dar cuenta en esta zona donde no hay buen drenaje, pues toda la escorrentía que venía hacia arriba aquí se acumuló. Aquí ya hay una sobresaturación de humedad en el suelo. También el suelo ya no tiene la relación de suelo, aire y agua. Entonces aquí el elemento dominante en este momento es el agua. Entonces de alguna manera el agua está generando estrés hídrico en las plantas y por consecuencia pues lo está haciendo ahogarse. Como podemos darnos cuenta aquí, hay una sobresaturación de suelo y por lo tanto pues las plantas, las raíces se ahogaron y pues generó una enfermedad llamada Fusarium y pues las plantas finalmente se marchitaron.
pues este efecto se pasa más en este cultivo cuando son cultivados en suelos muy arenosos o muy arcillosos, perdón. Pues como nos podemos dar cuenta aquí, estas plantas ya están totalmente perdidas, y aquí también hay una parte de la plantación que ya va en proceso de pérdida. Pues es importante, parte del aumento de la temperatura es el aumento de reproducción de las plagas. Esta es una trampa que colocamos en ciertos puntos estratégicos. No solo lo usamos como parte de nuestro manejo integral de plagas, sino que también lo usamos para monitorear la presencia de ciertas plagas en diferentes zonas de la finca. Aquí podemos observar que tenemos un sinnúmero de especies de plagas, como de mosca blanca, chicharritas, trips, minadores y tortuguillas también, y algunos adultos de las órdenes lepidópteras. Entonces es parte del efecto de la consecuencia del cambio climático. Cuando existe fuertes lluvias y vientos, también nos afecta de alguna manera con el aborto de floración, principalmente estos cultivos que están a campo libre. Como podemos observar aquí, pues ahorita hay alta floración. Pues si tuvieran vientos por mayor a 30 kilómetros por hora durante 3 horas, pues seguramente aquí tenemos un aborto de floración que va desde un 10 hasta un 20% según los datos biométricos que hemos evaluado aquí en la finca. Pues eso ha sido todo. Es un gusto haber compartido esta experiencia con ustedes y los efectos del cambio climático sobre este cultivo ejote francés. Mi nombre es Sergio Tut, con carnet 2467517, estudiante de la Universidad Rafael Andívar de Zacapa.